Desde anoche en este mismo noticiero todos estábamos a la espera que el Comité del Paro el día de hoy le anunciara al país cuál iba a ser su nueva estrategia para seguir adelante con sus iniciativas, con su pliego de peticiones, con el pliego de emergencia, para ver por dónde iba a seguir moviendo sus inquietudes y sus demandas y solicitudes, dado que se rompió la conversación con el gobierno. Y resulta que fue pasando el día, primero a las 9 habían convocado, después más tarde a las 11, nada que pasaba, absolutamente nada, y se fue filtrando que había grandes divisiones, puntos de vista distintos dentro del mismo Comité del Paro acerca de qué se debía hacer. Estaba claro que había un par de lineamientos que tenían, por lo menos colectivamente algunos, en mente. Uno de ellos, el que había que socializar más el pliego del Comité del Paro para que la gente se apropiara de esas solicitudes y no fueran las solicitudes del Comité del Paro, sino que los distintos sectores beneficiados o afectados por las medidas se apropiaran y se hicieran verdaderos voceros de esas solicitudes. Por un lado eso. Por otro lado, no seguir negociando con el gobierno en la medida en que el Comité del Paro sentía que el gobierno no les había dado una negociación seria o un tratamiento serio, más bien dentro del proceso de conversaciones previas. Pero por allí alguno de los miembros y de los voceros del Comité del Paro dijo, además hay que irse moviendo para el año entrante, porque el año entrante hay elecciones y hay que ver cómo se socializa esto, etcétera, etcétera. Y allí nos quedamos en que el Comité del Paro tenía más o menos esas inquietudes, pero estaba dividido acerca de cómo proceder. Pues bien, vean ustedes cómo nos enteramos de algunos de los miembros de todo este movimiento del paro, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus plazos y cuáles son sus propósitos. En concreto, el señor Nelson Alarcón, el tesorero de FECODE, pues ha dicho en un brevísimo video, casi como si fuera un comunicado de prensa, cuáles son los propósitos de FECODE en este proceso y cuáles son sus objetivos con este paro. Y ha dicho que los propósitos son de largo aliento. Ha dicho, ustedes han visto el video, han visto la nota, el señor Alarcón ha dicho que el propósito es llegar a las elecciones de 2022. Y es llegar a las elecciones de 2022, dice él, para derrotar a la ultraderecha, para derrotar al centro democrático y para que lleguemos al poder, comilla y comillas, dice él, para que lleguemos al poder. Es decir, que claramente para FECODE el proceso del paro es un proceso político con contenido y objetivos electorales para llegar al poder. Evidentemente FECODE no va a llegar al poder, vamos a ver quién es el candidato que tiene FECODE para que llegue al poder y que llegue a la presidencia. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿de qué se sorprenden? Un proceso de paro al fin y al cabo es un proceso que tiene un componente político y digamos que aquí por lo menos han mostrado las cartas que tienen, que es tratar de llegar al poder. Ojo, no tan rápido. Los miembros del Comité del Paro han dicho que este paro no tiene propósitos electorales, que tiene propósitos reivindicatorios para el bien de la población, no para que algunos lleguen al poder y para que terminen triunfando en las elecciones. Eso habían dicho los directivos y voceros del Comité del Paro. Pero en segundo lugar, cuando se trata de representar los intereses de la población, uno diría, pues FECODE debe estar preocupado por la educación, por lo menos, en primer lugar, pero quizás, como otros miembros del Comité del Paro, por la situación de la salud pública o algo así. Ni una palabra en este video, ni una palabra en esta estrategia de FECODE acerca de la calidad de la educación, acerca de cómo recuperar el tiempo perdido en las clases, acerca de qué va a pasar con los muchachos, acerca de qué va a pasar con el currículo que se ha dejado de ver. Ni una palabra relacionada con cómo volver a restablecer los objetivos educativos perdidos. Ni una palabra relacionada con la pandemia. Y recuerden ustedes, hoy volvimos a tener récord absoluto en fallecimientos por cuenta de la pandemia. Pero eso no le importa para nada a FECODE, no le importa para nada. Esto es una estrategia de largo aliento para llegar a elecciones y para terminar agarrando el poder. Sería muy interesante conocer en este contexto un par de cosas. La primera de ellas, ¿cuál será el candidato presidencial de FECODE? Sería bueno que se revelara y sería bueno conocer ese candidato presidencial que piensa de que se usen los intereses de unos muchachos en barricadas, de unos muchachos en paro, de gente que no ha podido estudiar, de niños que siguen con una calidad educativa muy mala, utilizado todo eso con fines electorales. Sería muy interesante conocer qué piensa ese candidato de esa situación. Y sería muy interesante conocer qué piensa el Comité del Paro, ahora disgregado, ahora partido por dentro, ahora con distintos puntos de vista,
acerca de que uno de sus componentes importantes, que en este caso es FECODE, esté utilizando toda la estrategia del paro con fines electorales. Ojalá se pronuncien.